hacer una presentación breve porque la película es bastante larga, casi 2 horas, y nos interesa disponer de algunos minutos para el programa. Con esta proyección cerramos el ciclo Cinema Educación que hemos organizado desde el Ateneo, presentando a través de 4 películas diferentes la situación y los problemas educativos de distintas sociedades. La primera nos presentó la sociedad francesa, la sociedad rural francesa en una zona deprimida por la destrucción de los empleos en la minería. Hoy empieza todo y se centraba sobre todo en el nivel más elemental, el nivel preescolar, el infantil. La segunda, la ola, nos situaba en otro nivel más superior, equivalente más o menos a nuestro COU, quizá primer curso universitario, en un gimnasio, en un instituto alemán reciente, y a través de esa fábula se planteaban problemas no solo educativos, sino también políticos, una reflexión sobre la posibilidad de que el nazismo pudiera volver a resurgir. La tercera película, que vimos la semana pasada, nos situaba en una aldea del interior de Galicia en el curso inmediatamente anterior a la sublevación del 36, y veíamos en una escuela rural unitaria de entonces como un maestro republicano de formación carosista en instituciones de enseñanza intenta formar para la vida, y por tanto para la cultura, a un grupo de niños, y todo eso se ve bruscamente interrumpido, castigado y reprimido por la sublevación de 18 de julio. Hoy, la película con la que cerramos, nos vamos a situar en los Estados Unidos en los últimos años del siglo pasado, en una ciudad importante, en Long Beach, en California, y en el nivel que también aquí podría equivaler a los últimos cursos de bachillerato. La película se titula, la traducción que existe en español, Diarios de la calle, no es una traducción exacta. El título de la película en inglés es Freedom Writers, es decir, escritores de libertad, o escritores en libertad. Y lo más interesante para entender esta película es que está basada en un libro que a su vez está basado en una experiencia real. Erin Gruwell, la protagonista, es una profesora, es una joven profesora, hija, y esto es muy importante, de un antiguo activista por los derechos humanos en Estados Unidos, y esta muchacha inicia su curso y su experiencia como profesora en un instituto, en un colegio de barrio de Long Beach, pero un instituto muy conflictivo, como ya veremos. Es un instituto experimental, un instituto en el que se está queriendo hacer, o al menos se dice que se quiere hacer, integración, y el grupo de alumnos con el que se enfrenta es un grupo multiétnico. Hay hispanos, latinos, afroamericanos, vietnamitas, etcétera, de muy variados orígenes, pertenecientes no solo a grupos, sino a bandas diferentes y entrelazadas entre sí, en una ciudad que ha estado sacudida recientemente por conflictos internacionales. Es muy importante, la película comienza con unos planos de unos noticiarios que nos recuerdan los conflictos internacionales que en 1992 se produjeron en algunas ciudades de Estados Unidos. Esta profesora trabaja con esos alumnos y un día intercepta un dibujo en el que uno de los compañeros ha hecho una caricatura de uno de los compañeros negros, exagerando sus rasgos faciales, labios, etc.
Entonces, ella recuerda, y le recuerda a los alumnos, que eso es lo mismo que hacían los nazis en la prensa antijudía, caricaturizando a los judíos e iniciando la persecución de los judíos. Para su sorpresa, los alumnos no saben de lo que les está hablando, no saben lo que fue el Holocausto, y entonces ella decide modificar su plan de trabajo. En lugar de leer y de analizar la Odisea, ella es profesora de inglés, pues bueno, se entenderíamos de lengua y literatura, inglés así universal, decide, en lugar de la Odisea, va a leer el diario de Ana Frank, y a través de ahí va a explicarles a los alumnos qué fue el Holocausto, los campos de exterminio, etc. Incluso, haciendo un gran esfuerzo, consigue que con estos alumnos viajen para ver museos del Holocausto, conozcan a víctimas del Holocausto. Por cierto, hay una escena en la que los alumnos mantienen unos diálogos con unas personas de edad, no son actores, se les explica en la película, son auténticos supervivientes de campos de exterminio de los Estados Unidos, que les explican a esos alumnos lo que fue aquello. Bien, después de esta experiencia, Erin Gruber con sus alumnos les propone, y este es lo que explica la película y el libro que salió de esa experiencia, les propone que cada uno de ellos escriba, como hizo Ana Frank, un diario, que escriba su diario explicando por escrito su vida, sus cosas, lo que les sucede. Con estos escritos de los alumnos, Erin Gruber publicó en 1999 un libro titulado The Freedom Writers Diary, que los diarios de los escritores de la libertad, que tuvo un gran éxito en los Estados Unidos, sobre todo en los ambientes educativos. Y de ese éxito deriva la adaptación de esta película. Hay solo tres aspectos que quiero señalar, que nos pueden ayudar a entender la película, porque podemos sacar de ella algunas interesantes conclusiones. En primer lugar, las enormes posibilidades que tiene esta película para la práctica docente. Una de las cosas que me ha sorprendido cuando, además de ver la película, curioseé un poco en internet sobre ella para saber qué decir aquí, es una cantidad enorme de páginas en las que hay comentarios, análisis, debates, propuestas de utilización escolar sobre esta película. Parece que es una película que incluso todavía hoy, no solo en Estados Unidos, sino que en concreto en nuestro país, se está utilizando. Y les sugiero que entren en ellas porque hay cosas muy interesantes, debates con alumnos, propuestas de trabajo, etc. Otro aspecto que realmente me hace más sorprendente que haya tenido tanto éxito es las enormes diferencias que podemos advertir si comparamos esa sociedad con la nuestra o ese sistema educativo como el nuestro. Evidentemente hay coincidencias, también aquí tenemos institutos conflictivos, hay problemas de violencia, de adolescencia, etc. Pero vamos a ver que la manera de vivir de esa sociedad de Long Beach en los años 90 es muy diferente a lo que nosotros podemos estar acostumbrados. Pero también es mucho más diferente la administración educativa. La diferencia de cómo funciona un college, cómo una profesora organiza sus clases, cómo se relacionan los profesores con el director, con la administración, etc. En algunos aspectos nos damos cuenta de que nada parecido ni se hace ni probablemente dejarían hacerlo aquí. En cambio, sí notamos notorias semejanzas, por ejemplo, en la relación con la administración educativa, las rivalidades entre los profesores de los que educan a la manera antigua, los que educan a la manera moderna, las rencillas entre los profesores que saltan al director, el enfrentamiento con la administración y las consecuencias de los recortes económicos que impiden, por ejemplo, algo tan elemental como comprar libros, de manera que la profesora debe resolverlo por su propio bolsillo, e incluso con algo que a mí personalmente fue una de las cosas que más me sorprendió. En un momento determinado, como la profesora, que pertenece a una familia relativamente acomodada, o por lo menos bastante consultura, se encuentra con problemas de dinero para poder mantener los gastos que le suponen esos regalar libros, etc., pues se dedica al pluriempleo.
en horas libres se dedica a vender ropa interior en una tienda e incluso a trabajar en una administración. Me imagino yo, un profesor de nuestros institutos completando su horario en Zara para poder conseguir dinero. En todo caso, sea como sea, yo creo que la película es muy sugestiva y puede permitir, luego lo veremos en el debate, interesantes observaciones con respecto a la educación. Que disfruten. Bueno, yo, salvando las distancias enormes que hay entre el ambiente que puede haber en Estados Unidos y el que podemos tener nosotros, incluso en zonas conflictivas, más o menos conflictivas, pienso que se puede sacar conclusiones muy importantes y poner en contraposición el sistema educativo llevado al límite de al pie de la letra lo que dice la ley y la regla de lo que hay que hacer, con el espíritu novedoso de los profesores que innovan, que saben adaptarse a los alumnos para conseguir mucho más que acabando el programa oficial, que es como realmente, y el contraste entre el profesorado tradicional, digamos, frente al profesorado innovador, que lo hubo en este país, que lo hubo muchísimo, y que precisamente la reforma que quiso aceptar en sí misma todas esas innovaciones, al fin y al cabo yo creo que fue la que lo ahogó esas innovaciones. Y yo creo que también, bueno, pues en los centros más conflictivos, que afortunadamente yo no he sufrido, pero el acercamiento sensible y sentimental hacia los alumnos también puede hacer mucho. Creo que puede enseñar muchas cosas la película. Cuando yo decía en la presentación las grandes diferencias que hay entre nuestro sistema y administración educativa y el sistema norteamericano, está pensando en cosas como, por ejemplo, que recordáis al final, cuando tiene una de estas entrevistas de los profesores con la administración, la educación, la inspección, lo que sea, en un momento determinado, la jefa de estudios dice, pero es que lo que hace señora no está homologado. Resulta que hay un sistema en el cual se puede establecer un procedimiento de enseñanza que se puede no homologar. Y los que aquí estamos, que hemos sido profesores, incluso que hemos sido profesores en bachillerato, en secundaria, viendo esa película, seguro que pensamos, bueno, sí, pero si tienen que ir a la selectividad, ¿qué pasa? Hay que prepararnos para la selectividad, porque la selectividad, ¿qué le van a preguntar? Y no, esa es una perspectiva que se plantea. Estos alumnos superan el curso porque, como le dice el marido a Eileen, tú les apruebas. Bueno, nuestro sistema no es así, ¿no? Pero ella les aprueba, pero ellos han aprendido. Yo estoy convencido que han aprendido con la vida muchísimo. Si han aprendido, lo que dice aquella chica dramática de mierda, ¿no? No, pero claro, han aprendido a redactar, han aprendido sintaxis, han aprendido historia de la literatura. Pero sobre todo han aprendido a convivir. Cuando comenzaban, era una guerra civil entre ellos y se resuelve. Quizá lo más extraño de la película es eso, que la profesora pueda llegar a crear un ambiente tan idílico con todo ese personal que tenía, ¿no? O unos profesores son unos incapaces porque, y después lo que decías tú, la administración no puede consentir ese sistema, porque si nos dan una serie de cosas que para avanzar, para que en el próximo curso estén el nivel, adquieran el nivel, no los machacarían.
Además, es demasiado, quizá caramelosa, ¿no? sí. Yo no sé si os habéis hecho una pregunta que yo me hice varias veces a lo largo de la película. Estamos constantemente en el aula 303 con este grupo de alumnos y su profesora de inglés, de lengua y literatura. Pero bueno, esos alumnos se van de una clase de química, de historia, de ciencias naturales, de laboratorio, gimnasia y tal. Eso no existe. No sabemos si lo que hacen en clase de lengua con esta señora es coherente o contradictorio con lo que les propone o les exige el de ciencias naturales, el de química, el de historia, de lenguas extranjeras, no sé, ¿no? Parece como que el único profesor de ese grupo es ella. Yo coincido con la crítica, vamos a ver. Es una película. Evidentemente es una película. El tema de científico que dice la señora, claro, también me produce gran escepticismo. Y vamos, no es por ponerse, en fin, de abogado del diablo, pero claro, la pervivencia de toda esa bondad a través del tiempo, etcétera, es un poco ilusoria, desde mi punto de vista. Lo maravilloso que esa chica, pues con su nueva pedagogía, etcétera, haya conseguido un milagro. Pero a mí me asaltan dudas en la vida práctica posterior de toda esa gente que eso se trata, porque asistimos a una transformación radical de gente de lo más salvaje, de lo más bestia, por efecto de, en fin, de esas dotes pedagógicas, en fin, será tal vez producto del escepticismo natural de cada uno, o del mío en particular, pero yo no resisto a creer en esa transformación. Es decir, que sea duradera. Y quiero aprovechar para decir que quiero expresar mi felicitación al Ateneo por la selección de estas películas. Yo asistí a todas y estoy encantado. Ha sido una selección muy completa y muy adaptada, muy precisa al tema que se quería tratar, de modo que os permite los sugieres. Creo que puedo anunciar que, en vista del eco que ha tenido y los comentarios y la asistencia y este ciclo, algunos miembros de la Junta Directiva han propuesto, y la Junta Directiva lo está estudiando, de confirmar, aparte de confirmar los ciclos, queremos que cada año haya algún ciclo de cine, pero independientemente de que haya ciclos sobre otros temas, hay miembros de la Junta Directiva que están convencidos de que un ciclo de cine sobre educación, incluso ampliado, trayendo otros ponentes, debates, etc., debe ser una marca del Ateneo. Y me parece que estamos pensando en ello, aparte de hacer otros ciclos, mantener todos los cursos un ciclo de películas sobre el tema de educación, porque hay muchísimas y es un tema que a todos nos importa, por lo que hemos hecho, por lo que estamos haciendo, por lo que nuestros hijos, nuestros niños. Para completar el ciclo habrá que crear una película inglesa, de ambiente inglés, Sí. importante, también de algún otro país, italiano, poco de contrastes, ¿no? Sí, en ese caso solo iba a hacer cuatro películas. Con esto rectificar lo que acabo de decir respecto del éxito de vuestra selección. Más preguntas o comentarios sobre esta película o sobre el tema que nos ha suscitado. A mí una cuestión que en la película reconozco que la vi por primera vez, como dice, el fin de semana y la he vuelto a ver ahora. Bueno, a veces hay películas que ganan, otras pierden, pero hay películas que esta gana en una segunda contemplación, aunque sea pocos días después. La primera vez que vi la película me parecía que el asunto del Holocausto parecía que estaba un poco metido con calzador, ¿no? El Holocausto, las entrevistas con la visita al museo de la Fundación Wiesenthal, las entrevistas con los exprisioneros y tal. Solamente que está subvencionada. Sí. Yo no sé si aquí, si se les hace una pregunta a adolescentes de 14, 16 años, si se les hace la pregunta que a ella le descubre de repente algo que dice Holocausto y luego dice, ¿qué es eso del Holocausto? Piensa así, la policía, la televisión, pudiera decirle.
Está pasando en Palestina, o sea que no lo... Si no quiere enterarse, no se enterará. Pero está pasando. Y otro asunto ya más cinematográfico, yo no sé si a vosotros os ha convencido o no. Los actores son espléndidos, comenzando por la protagonista, por todos la clase, pero en un momento determinado, cuando alguien, creo que sea la misma, hablando con otro profesor o con un alumno, menciona la cifra de, a ver, 14 años, no piensa yo, pero tienen 14 años, 15, 16 con mucho, o 12 o 13, los actores que interpretan a los alumnos de este curso. Son americanos. Sí, pero aparte de la estatura, me costaba colocar a estos alumnos como los alumnos como mucho de Congo, ni siquiera son, todavía les falta tercero y cuarto para graduarse y entrar en la universidad americana, más a la universidad americana, entre grandes. Es decir, que se supone que son adolescentes de en torno a los 13, o mucho, con 14 cuando empiezan, y 16. Las chicas hispanas podrían O sea, Supoño que aí se habría que mirar as leis americanas como tratan os actores menores. claro. Que posiblemente El no otro día puedan. lo comentaba aquí Pepe Armas, que no es posible. Yo, ahí me da la impresión, no lo sé, supongo que esto si se indaga se puede saber cuántos años tenían cuando se rodó esta película los actores que interpretan los papeles de los estudiantes. A mí no me convence que sean adolescentes de 14 o 15 años. Eso en el cine americano ocurre muchas veces. Sí. Nos ponen Claro, pero es que eso es importante para convencerte, ¿no? Ya, pero bueno. Porque incluso lo del manejo de las pistolas, es lo mismo dar con una pistola así con 18 o 19 años que con 13 o 14. ¿no? Ya, hay una cosa muy curiosa en esta película, que el ambiente exterior, cuando ellos van mejorando, también mejoran. O sea, ya no aparecen pistolas, ya no aparecen pistoleros. Bueno, ya, el que tiene la pistola la tira, ¿eh? Sí, Cuando ya. se convierte, porque además cada uno sufre una conversión. El uno vuelve a casa, la otra confiesa la verdad en el juicio y el otro tira la pistola a la carterilla. Indiscutiblemente los profesores pueden ejercer una gran influencia sobre los chavales, eso lo sabemos todos. Pero hasta el grado de movilizar a toda una clase es como la ola, Sí. también, ¿no? El profesor Australia aquí decía que eso aquí era imposible, que no porque el profesor se saltaba todas las leyes o el sistema educativo y que eso era imposible aquí, ¿no? Y que además que aquí tampoco, que no era real, es tan irreal como esto, porque son, a la hora de la verdad, son zonas aisladas, no... ¿Qué pasa en las otras aulas? Claro, sí. Claro, pero bueno, es muy interesante, indiscutiblemente los temas... Y otra dimensión que a mí me ha parecido muy curiosa también es cómo todo este asunto influye en la vida personal de la profesora, ¿no? Sí. También había algo, que os acordáis, en la de Hoy empieza todo, como también el profesor y su esposa y la casa y tal. Eso es lo que hace un poquito inverosímil. Y la hora también es exactamente igual. Claro. Ahora, Sí, ahora mismo, sí, sí. Una consecuencia Cómo el profesor se lleva el trabajo a casa, no solo para corregir, sino para discutir con el marido o la mujer. termina en la cárcel. Señor, Ahora termina en la cárcel. Ese grado de dedicación profesional sea tan intenso y llegue a una absorción tan completa de la personalidad y de la vida personal, no, de la vida personal, la vida propia, la vida familiar, que se produzca pues esa ruptura, eso es un poquito increíble. Desde mi punto de vista, no sé. A mí lo que más me cautivó de esta, la última, es que es muy completa, está basada, fundamentada en hechos reales. Sí. Y me gustó el proceso, distinto al proceso de las otras anteriores, de la hora y la primera que vimos, la francesa. Hay
más compleja.